fue el primero que se atrevió a denunciar el tema del relato, a denunciar abiertamente la persecución que sufría el Real Madrid mediáticamente, el primero a denunciar la doble vara de medir que había en la prensa deportiva española. Su aventura empezó hace 10 años y muchos me habéis pedido que lo trajera al canal, que charlara un rato con él. Y yo, que no os puedo decir que no a nada, pues he cumplido. Está, o va a estar, ya mismo, con vosotros, conmigo, en el canal, Richard Dis. Lo vais a disfrutar. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muchos de los que me seguís empezasteis hace unos cuantos años, como yo, a empaparos del tema del relato que llamamos, el tema de la prensa y tal, con este hombre que tenéis en pantalla y que tanto me habéis pedido que trajera al canal. Richard Dis, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según lo vea la gente. Será buenas tardes cuando lo publique, pero como bien dices tú, luego la gente lo verá cuando pueda. Como decía, hay mucha gente que me pedía, oye, trae a Richard Dis al canal. Richard Dis denuncia mucho el tema de la prensa en el radio, tal. A mí me hace gracia que me lo comenten porque me lo comentan como si no lo conociera, como si no llevara años con fases que más, fases que menos, pero escuchando el radio. Y claro, he dicho, voy a traer a Richard, aparte porque me lo piden, pues porque yo, salvando las distancias, tengo una sección, el análisis de las portadas, que se parece, como digo, salvando las distancias, a cada día que estás tú con el tema de las radios, con el tema de lo que dicen, dejan de decir. Y la primera pregunta es clara. ¿Ha cambiado para bien o para mal la prensa deportiva desde que tú empezaste el radio? Pues mira, yo empecé hace 10 años justo, empecé en el 2012, en marzo se cumplieron 10 años y yo creo que sigue igual. En algunas cosas ha empeorado. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Caridad se marchó de Radio Marca y la gente decía, uy, qué maravilla, se va Paco García Caridad, se va Rodríguez Quitos de Radio Marca, qué estupendo va a ser. Bueno, pues el que vino después, Edu García, fue peor. Y se marchó Edu García a Onda Cero, a hacer Radio Estadio, y lo que ha venido después es peor todavía. Es decir, que no hemos mejorado absolutamente nada, según lo que yo pienso, y en algunos casos se ha empeorado descaradamente. Yo, por ejemplo, cuando analizo las portadas del día, siempre tengo o encuentro el denominador común, que es, yo no sé si lo notarás tú también cuando hay tertulias y tal, parece que del Real Madrid solo interesa hablar si le va mal. Es decir, si le van bien las cosas, hay menos minutos de tertulia, hay menos presencia del Real Madrid en las portadas. Y me sorprende porque, curiosamente, tú lo has dicho, tú llevas 10 años haciendo el radio todos los días, menos las vacaciones que te coges en verano y tal, pero es que han sido 10 años de un Real Madrid campeón de Europa, de un Real Madrid con una hegemonía brutal, y por eso yo te preguntaba antes, ¿no ha cambiado o sea, ha cambiado para bien, ha cambiado para mal? Porque después de esta década, mi sensación es que la prensa podría haber aprendido un poco de la clase de club al que están tratando, y yo siempre tengo una frase, y es que en Inglaterra, en Alemania, en Francia, tal, matarían, entre comillas, por tener un club como el Real Madrid en su país, y aquí lo maltratan. Sí, yo estos días, a cuenta de la decimocuarta, he visto opiniones en diferentes países de Europa. Por ejemplo, el traductor ha traducido lo que RMC a los reportajes que ha hecho sobre las eliminatorias del Real Madrid en Champions, y la verdad es que hay una admiración por lo que es este club. Ayer vi un artículo de Guardian en el que exactamente lo mismo, admiración por el Real Madrid. Mira, hoy en el programa, para que veas cómo es la cosa, en el programa uno de los audios que he puesto al inicio es uno de Gasol, de Pau Gasol, diciendo que hay que aprender de lo que está haciendo el Real Madrid. Y sin embargo, en la prensa española es exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Es el Madrid
pasa no se sabe cómo, el Madrid sigue adelante en Europa de puro milagro, siendo inferior 170 minutos de 180. El Madrid es un milagro, el Madrid es inexplicable, el Madrid, el Madrid, el Madrid. Pero cuando llevas haciéndolo toda la vida, efectivamente, deberían haber aprendido un poquito. El otro día vi un artículo, un hilo de Fernando Evangelio, en el que él se ponía además en primer lugar y decía, nos hemos pasado todo el año diciendo, al Madrid no le da, al Madrid no le da, al Madrid no le da. Y coño, resulta que le ha dado. Y yo le decía, me parece muy bien esta conversión de que tú también estás en ese grupo de al Madrid no le da. Pero mi pregunta es, en la temporada 22-23, ¿vais a tener en cuenta lo que ha pasado en esta? Porque en la anterior, que el Madrid hecho unos zorros, llegó a semifinales y cayó contra el Chelsea, desde la fase de grupos al Madrid tampoco le iba a dar. Y en las anteriores al Madrid tampoco le iba a dar. Y cuando las tres seguidas, e incluso cuando la de Lisboa, cada equipo que venía iba a eliminar al Madrid, y cuando no le eliminaba, o es que se habían vuelto viejos, o es que se habían vuelto gordos, o es que habían tenido mala suerte. Bueno, recuerdo la de, la de Cardiff, una de las mejores finales que ha jugado el Madrid en los últimos años. 4-1 a la Juventus. La Juventus que llevaba, creo que era un gol en toda la fase de eliminatorias en la Champions. Y el Madrid le metió 4. Comentario de Santiago Segurola. Es que de repente en Cardiff a los defensas de la Juve les cayó el viejazo. Y así continuamente. Y no Bueno, aprenden. Segurola fue el que llamó gordos a los del City, de hecho. Claro. Y prejubilado a Kun Agüero. Es decir, ahora mira, ahora con el tema de la final con el Liverpool venía, vamos, como una moto. Pero vete aquí que llegan, pasan a la final del Madrid y el Liverpool ya no está en su mejor momento, hombre, es que están cansados, hombre, es que han tenido que competir hasta el último momento, pero al mismo tiempo se decía, es que el Madrid va a estar 3 semanas sin competir y eso le va a perjudicar, no como el Liverpool que está peleando con el City con tensión competitiva. Es decir, nos están vendiendo un relato y su contrario dependiendo de lo que convenga. Que nos conviene vender que el Liverpool viene cansado porque ha competido hasta el final, lo vendemos. Pero al mismo tiempo, si nos conviene vender que el Liverpool tiene más intención competitiva que el Madrid, porque el Madrid lleva 3 semanas o un mes, ya ha ganado la Liga y poco menos que preparándose para la final, lo vendemos también, con lo cual nunca pierden. Ellos siempre van a ganar. Ellos te venden blanco y negro al mismo tiempo y cuando termina la historia dicen, mira, yo dije blanco, yo dije negro, porque siempre han dicho las dos cosas. Yo, como decías antes, son 10 años. Hay veces que me preguntan a mí en el canal, ¿desde cuándo crees tú que la prensa como que trata peor al Real Madrid? ¿De dónde viene esta animadversión? Claro, tú llevas más años tratando con la prensa, bueno, has estado metido en medios de comunicación, etcétera. Yo siempre comento que todo se fue haciendo bastante más heavy, por así decirlo, cuando Florentino Pérez le cerró el grifo a toda esta gente, cuando les dijo que ya no se viajaba con el club, cuando les dijo que ya no podían acceder a cierta información, a ciertos productos para luego dárselo a los lectores, etcétera. ¿Tú tienes la sensación de que viene desde ahí la animadversión o ya es una cosa que viene desde hace muchísimo antes? Que lo del Real Madrid es básicamente una cuestión de queremos tener poder dentro del club más grande del mundo, porque al final eso para nosotros también va a ser más beneficioso. Hombre, yo recuerdo hace muchos más de 10 años, haber escrito, ingenuo de mí, haber escrito un email al larguero cuando le presentaba de la Morena para decirle, señor de la Morena, usted tiene ahí en el programa a Bustillo, que es el madridista del programa, y usted lo trata como si fuera tonto. Lo tiene ahí como el bufoncillo del que cachondearse, del que reírse, y eso es mucho antes de que yo empecé a hacer el programa. Y, por ejemplo, en el tema del grupo Prisa, obviamente ellos veían que tenían al Madrid en la mano, económicamente en la mano, y llegó Florentino y les dijo, se acabó.
ni un paso más adelante porque ustedes no van a tener al Madrid en sus manos. Y yo tengo un amigo que trabajaba en aquella época en el diario AS y estuvo presente en la redacción cuando se produjo esa reunión. Y me contaba, salieron con una cara, Relaño y compañía, de aquella reunión, cara de odio absoluto, cara de decepción de no haber podido trincar el Madrid. Y efectivamente lo que dices, siempre he querido influir dentro. Lo querían tener también en propiedad, pero si no puedes, bueno, vamos a influir. Y cuando llega José Mourinho, pues obviamente ahí se agudiza más todavía esa animadversión y ese rechazo porque no les daba nada. Porque el Madrid no les daba nada, porque fue el que dijo lo de viajar con el club, con el equipo. No. Poner a vuestros niños en las habitaciones. No. Y una serie de cuestiones que obviamente sentaron fatal. Mira, tenemos el caso de Gareth Bale. Hoy ha publicado un tuit despidiéndose, ha publicado una serie de goles con el Madrid y había gente, estábamos en Twitter, hablando de por qué esa animadversión contra el Gales desde el día que llegó. Desde el día que llegó. Y hombre, yo planteaba, pues, entre otras cosas, porque iba a quitar el puesto a un jugador español. Era lo que planteaban ellos, la dicotomía Gareth Bale, por ejemplo. Pero luego venía la segunda parte y eso lo decía Israel Branca. Es que Gareth Bale no les ha dado nada. Les ha dado cero. No les ha filtrado nada. No les ha dado ni una primera entrevista o dos en todo el tiempo que ha estado aquí. Y como decía Israel, el año pasado Dupont comentaba que fue preparador físico con Zidane. A nosotros la prensa nos presionaba y nos, entre comillas, chantajeaba pidiéndonos protección si nosotros les contábamos cosas y entonces nos iban a tratar bien. Entonces, como el Madrid se ha cerrado a cal y canto a todo lo que sea el exterior, porque no se enteran de nada, no se enteran de nada. Entonces, eso es algo que atenta contra su poder y contra su trabajo diario. Entonces, claro, oye, es lo de Pedro Pablo San Martín. ¿Cómo le voy a dar una portada a Cristiano Ronaldo que no me ha dado nada? Él a mí. Si tú no me das, yo no te doy. Es como hasta Castaño diciendo, como no nos dan nada, leña, leña y leña. Y lo ha dicho explícitamente en su programa. Entonces, el Madrid es el que se ha posicionado en no te doy, no te doy y no te doy. Y entonces lo que ha recibido la prensa es palos. Algo que es tremendamente raro, porque desde el punto de vista comercial, el target, el usuario final de todos estos, en muy buena parte es madridista y sin embargo le están tratando a su club a patadas. Y comercialmente es algo extrañísimo, algo que se debería estudiar en las facultades, como tú quieres vender un producto a un cliente y a ese cliente le estás machacando continuamente día tras día y poniéndole de tonto para arriba. Es incomprensible. Yo siempre he dicho que es bastante irónico que la prensa trate así a un club que les da de comer a todos, porque les da de comer a todos, al final viven del Real Madrid. Luego, siempre he recordado, o bueno, recuerdo muchas veces algo que tú has dicho bastante en el radio, cuando te refieres a gente del Barça o gente del Atleti, que de vez en cuando te dejan algún comentario y tal, y les dices que ellos también podrían hacer el radio hablando del Barça o del Atleti. Yo aquí tengo una reflexión diferente, es decir, creo que el madridismo es bastante más exigente con su propio club, o sea, creo que el madridismo no se conforma con cualquier cosa, hay veces que podemos ser demasiado cenizos, eso sí que es verdad, pero por el contrario veo que los culés y los colchoneros, pero sobre todo los culés, prefieren vivir en un mundo paralelo. Es decir, esta gente ha tenido la sensación de que su club era una base de aceite desde el fichaje de Neymar, que ya sabía que era algo turbio, y parece que les molesta que se diga que tienen una deuda, que el club está en ruina, tal. ¿Tú crees que el Real Madrid, o mejor dicho, el madridismo, conviviría igual con esa realidad que tienen los culés o el madridismo sería mucho más crítico? Es decir, el madridismo le exigiría a la prensa la verdad en ese sentido, porque mi sensación es, sí, los culés podrían tener el radio, pero es que a lo mejor a los culés tampoco les interesa
que la prensa le cuente la realidad que tienen en el club. Vamos a ver, partes de una premisa que creo equivocada. El madridismo no le pediría a la prensa que le contase las miserias del Madrid si estuviese, imaginemos que el Madrid estuviese como está el Barça. El madridismo no tendría que pedir nada porque se lo daría. O sea, se lo dan ahora que no lo tiene, imagínate tú si lo tuviese. Imagínate tú si lo tuviese. Se lo darían directamente porque ahora están hablando mal del club y el club va de maravilla económica y deportivamente, se lo darían. Y el otro error, vamos a ver, yo cuando empecé el radio, mi idea era simplemente dar a la gente una herramienta para que cuando oyese la radio, viese la televisión, leyese los periódicos, lo hiciese con otra mirada. Es decir, que fuesen más críticos con la prensa, que no se creyesen todo de primeras y puntillas. Hemos tenido el caso de Courtois. Hoy me ha dicho gente, oye, yo caí en la trampa de lo que teóricamente había dicho Courtois contra el Atleti, hasta que he visto lo que realmente dijo Courtois. Entonces, eso es lo que yo quiero plantear. Y cuando digo que la gente del Barça debería tener un programa como el mío, la realidad del Barça ahora me da toda la razón, porque durante todo este tiempo la prensa que ha hecho tapar y tapar y tapar. Si gente como, no sé, Marc Menchen, por ejemplo, hubiese tenido un programa como el radio y durante todo este tiempo hubiese dado caña y destapado la verdad de lo que pasaba en el Barcelona, bueno, no digo que la prensa se hubiese hecho eco, pero lo habrían tenido un poco más complicado. Porque si nadie alza la voz y le dice, oiga, que me está usted mintiendo, que me está usted contando milongas, que la realidad del Barça no es lo que usted dice, sino lo que, por ejemplo, decía Ramón Álvarez de Mon y se reía de él. Entonces, la cuestión es eso, que la prensa es la enemiga de todos por una cosa o por otra. En nuestro caso, porque es demasiado crítica y no nos da el más mínimo mérito, y en el caso de otros, porque se lo tapa todo, no le critican nada o muy superficialmente. En el caso de Cholo Simeone, o sea, haga lo que haga, Simeone lo hace todo bien. Y la culpa siempre de los demás. En el caso del Barça, taparon todo el fiasco económico, que se veía, que lo veíamos. Bueno, pues quizás si la gente tuviese una herramienta como el radio para denunciar, abriría los ojos a mucha gente. Yo sé de mucha gente que pensaba que todo era maravilloso, que todo era fantástico, y cuando han oído el programa X tiempo me han dicho, oye, me has abierto los ojos y ahora les oigo y les veo con otros ojos y con otros oídos. Y ahora ya no me creo lo que me están contando porque compruebo que lo que me cuentan es mentira. Y comparo lo de hoy con lo de ayer y digo, caramba, si ayer era sí, hoy es no, ¿cómo es posible? Por eso decía que cualquier equipo, cualquiera, quien dice cualquiera, dice el Betis y el Sevilla, el Atlético de Bilbao, el Valladolid, el tuyo. Seguro que también le hace falta. De Cualquier hecho, equipo tiene necesidad. me viene bien este ejemplo que pones, porque yo intento. Me pasa lo mismo que a ti en el sentido de que cuando hago el análisis de las portadas y tal, a la propia gente del canal le digo, si no quiero que penséis como yo, porque puedo estar equivocado, de hecho. Lo que quiero es daros una herramienta tal. Y siempre hago hincapié en que no todo el periodismo está podrido, porque sería absurdo generalizar, pero sí buena parte. Por ejemplo, a mí en Valladolid, que es algo que he contado alguna que otra vez, hace años, cuando esta gente se tomaba muy en serio Twitter, o se empezó a tomar demasiado en serio Twitter, hubo algún periodista, bueno, hubo un par de periodistas, uno de Radio Marca y otro de la cadena COPE, que me pararon cerca del Estadio Zorrilla, básicamente para pararme los pies, en plan, deja de hablar de nosotros, deja de tal, porque es un gremio que además se creen los dueños de todo esto. Mi pregunta es, ¿a ti alguna vez o se ha puesto alguna vez en contacto contigo algún periodista, algún medio de comunicación para decirte, Richard, nos estás molestando? Sí. Sí, no te voy a decir quién, pero sí, me llamaron por teléfono una vez, aparte de mensajes que me han podido llegar por otras vías, pero directamente, sí, me llegó una vez para decirme, oye, que te voy a contar lo que fue, que era una tontería. Un periodista que iba al cine con su hija de 15 años
y alguien en el cine le dijo, oye, ¿recuerdas de Richard Gere? Y me llamó por teléfono para echarme la bronca porque le había pasado eso, y que bueno, y uno que trabajaba con él en aquel momento, que yo criticaba mucho, también le estaban llamando de todo. Y claro, yo me eché a reír y dije, hombre, teniendo en cuenta lo que vosotros hacéis y lo que ese en concreto hace cada vez que sale a antena y echa encima de jugadores del Real Madrid al público y les incita al silbido y la bronca, pues obviamente que me vengas tú a mí a decir que alguien te ha dicho saludos de Richard Gere mientras vas con tu hija, porque a mí me parece bastante patético. Pero bueno, Pero, es así. Se creen que son intocables, incriticables, que están por encima del bien y del mal, cuando su trabajo, entre comillas, habitualmente, casi siempre, porque ellos en el fondo solo opinan, es criticar a los demás. Es decir, yo puedo criticar al entrenador, al preparador físico, al portero y al delantero centro, a los medios y a los defensas. Y a mí no. A mí no se me puede criticar porque yo soy periodista. Pero como decía Julio César Iglesias, y ahí tenía toda la razón, el derecho de información no es de nosotros los periodistas, es de la ciudadanía. Es el ciudadano el sujeto del derecho a la información, no ellos, somos nosotros. Y nos tienen que dar una información veraz y contrastada, porque es nuestro derecho, el derecho del ciudadano, no el suyo a contar cualquier milonga, que inventarse cualquier patraña y decir un martes una cosa y el jueves otra completamente distinta. Y están incumpliendo esa obligación, porque ellos son simplemente un vehículo, un instrumento, y el derecho es nuestro, de la ciudadanía. lo que pasa es que yo tengo la sensación, no sé si equivocado o no, de que hay demasiados prejuicios en el tema de la prensa. Siempre pongo el mismo ejemplo, el tema de la Superliga. Yo sí que soy de los que piensa que la Superliga no la vende bien Florentino Pérez en el Chiringuito, no es el sitio para venderla, pero creo que la prensa se echa encima del Real Madrid y tal, porque es el Real Madrid, la cabeza visible de la Superliga. Cuando nadie se ha parado a pensar en que a lo mejor sí que es necesaria una revolución del fútbol. Es decir, todo el ruido que hicieron con la Superliga no lo hicieron, por ejemplo, cuando la FIFA quiso poner un mundial cada 2 años, que eso iba a reventar el calendario, iba a reventar a los jugadores. De los pocos que salieron a hablar fueron Tony Cross, si recuerdas, que dijo que eso era inviable para los futbolistas y tal. Entonces creo que es un tema de prejuicios. Pero antes ha sacado el nombre de Ramón Álvarez de Mon y me viene fenomenal para lo que quiero hablar contigo, que es el penúltimo tema que quiero tratar. Tú tienes la sensación, digamos que tú fuiste pionero a la hora de comunicar de una manera diferente a la habitual, es decir, te salías del canon establecido, algo más libre. Ahora se habla mucho del tema de Ramón, que, como decías tú antes, al final es un hombre que dio la noticia de Leo Messi cuando nadie se atrevía a darla, porque yo sigo pensando que había gente en Barcelona que sabía que Leo Messi no podía seguir y nadie se atrevía a decirlo, y Ramón lo dijo. Hay canales de YouTube potentes, hay canales de Twitch potentes. ¿Tú crees que estamos ante un cambio a la hora de comunicar o que por desgracia los dinosaurios, como digo yo, de los medios de comunicación y tal, no van a dejar que se produzca ese cambio? Ya no es cuestión de dinosaurios, ¿eh? Mira, yo cuando estudiaba en la facultad hace 300.000 años, estuve en unas jornadas de comunicación en Cuenca y claro, los jóvenes que estábamos allí pensábamos, "Buah, cuando estos se jubilen, cuando el Pedro J, cuando todos estos se jubilen, los que estaban de ponentes, la cosa va a cambiar". Pues 30 años después, sí que todo igual lo peor, porque los que han venido después han hecho lo mismo. Pero en cuanto al asunto de, ya, me voy a ganar alguna enemistad, eso ya lo sé, pero el otro día yo escribí en Twitter, vinimos para cambiar las cosas, para hacer las cosas de manera diferente, y al final hemos caído en hacer lo mismo. Y yo, por desgracia, creo que es así. Y nos pasó en su día con los podcasts, y me temo que nos está pasando en algunos casos con los youtubers. ¿Por qué? Pues porque si tú te limitas a tu sector, a lo que tú dominas, a lo que te ha dado realmente visibilidad y notoriedad. Vamos a ir al caso de Ramón, que además es amigo mío y le quiero muchísimo.
Ramón comenzó con el tema económico porque nadie lo tocaba. Y Ramón puso encima de la mesa la realidad. La puso encima de la mesa la realidad. Y con eso ganó muchísima credibilidad, porque luego se fueron cumpliendo todas las previsiones que él había hecho, porque estaban basadas en la realidad. Todo el mundo se reía de él, pero se cumplió. ¿Qué ha sucedido? Que ahora se ha introducido en otros berenjenales como el tema de fichajes, etcétera, etcétera. Y ahí, por desgracia, es como lo de no discutas con un tonto porque te llevará a tu terreno, porque él tiene más experiencia y lo hace mejor. Entonces, yo para ver a youtubers hablando de fichajes, no me interesa. No me interesa lo más mínimo porque en el fondo se está haciendo lo mismo que hace la prensa mainstream, lo que hacen en la radio, en los periódicos, en las televisiones. En el fondo es contar exactamente lo mismo. Yo lo que quiero es un canal en el que me den un valor añadido, algo distinto a lo que se está haciendo en los medios tradicionales. Por eso Ramón, cuando hablaba de economía, estaba de maravilla porque era el único que daba ese valor añadido de poner sobre la mesa las cuentas reales del fútbol de Barça. Pero cuando te metes ya en cuestiones, cuando digo Ramón, digo un montón más, ya youtubers o tuiteros o podcasteros o lo que sea. Cuando te metes ya en esos originales de fichajes por aquí, fichajes por allá, y resulta que al final tu índice de acierto es el mismo que el de Manolete, por desgracia. ¿De qué me vale a mí tener a un alternativo contándome cosas si al final estamos haciendo lo mismo? Sé que bueno, va a haber gente que lo vea y me va a llamar de todo, pero lo pienso como pensé en su día de los podcast madridistas, que al final iban a quedar 4. Había 300.000, iban a quedar 4. ¿Quiénes van a quedar? Pues hombre, los que se lo tomen de manera más profesional, los que se lo tomen intentando añadir, dando un valor añadido a lo que es una mera tertulieta de amigos, y han quedado 4. De los 300.000 que había, han quedado 4 por eso. Y con el tema del YouTube, pues sí, salen y salen y salen, pero caramba, si vas a hacer lo mismo que Manolete, o que Raez, o que cualquiera de los periodistas que trabajan en una radio o en una televisión, si vas a ser igual que François Gallardo, francamente para eso no te veo, porque no me interesa. No me das nada que no me den los otros. Quiero algo diferente, algo que me des tú, que en una radio, en una televisión, en un periódico, no me estén dando. Es mi forma de ver las cosas. Por eso hago el radio y no otra cosa. Hablando del radio, es que esta pregunta tiene que ser obligada. A ver Sí. cómo te la formulo. La pregunta sería, ¿hasta cuándo el radio? Pero la explicación de hasta cuándo el radio es, sabiendo que la prensa no va a cambiar su manera de proceder y podrías estar haciendo el radio hasta 2140, pero claro, en 2140, por desgracia, bueno, iba a decir, tú no vas a estar, yo tampoco, obviamente. ¿Hasta cuándo tienes previsto? Es decir, ¿tienes alguna fecha marcada o directamente hasta que no aguante más, hasta que ya diga, mira, me he cansado? No te Bueno, marcas un límite. no me marco ninguna fecha límite. Tampoco creo que por cuestión de cansancio mental y de no ganas de hacer el programa, pues lo dejaré yo creo que cuando físicamente me resulte complicado. Es decir, pues eso, por cuestiones de edad, yo tengo 67 años, no soy ningún yogulín. Bueno, pues cuando, por la vista, por el oído, por el cansancio físico general, porque yo duermo muy poco, obviamente, aunque los viejos dormimos poco así en general, pero es sí, cuando no pueda físicamente hacerlo, porque por ganas no va a ser. Yo empecé hace 10 años y tengo las mismas o más ganas de seguir haciendo radio de lunes a viernes que cuando empecé. Y a veces, en semanas como esta, incluso más. Incluso Porque más a que ti en en todos los realidad días. siempre te ha apasionado el mundo de la radio. Sí, es lo que a mí me ha gustado profesionalmente es la radio. En televisión, en prensa, he trabajado en televisión, he trabajado en prensa, sí, en la radio también. Pero lo que sí me ha gustado siempre es la radio. Y como yo quiero de verdad el periodismo y quiero de verdad la radio, por eso me llevan los demonios cuando veo lo que se está haciendo con un medio tan fantástico y maravilloso y con una profesión que yo adoro. Me pareció la Pantoja y te adoro.
Pero eso sí, a mí me llevan los demonios cuando veo lo que se está haciendo y lo que a mucha gente le están haciendo tragar y lo que le están engañando. Porque yo estoy, mira, volvamos al tema de Courtois. Yo estoy convencido de que el 80% de los indignados con el tema Courtois con Courtois lo están simple y llanamente porque han oído y han visto lo que les han dicho. No la realidad, porque no todos se van a ir a ver la rueda de prensa de Courtois, si eres de Atleti, por ejemplo. Pero lo que les han dado, los audios que les han puesto en la radio, lo que les han comentado en la radio y lo que Courtois dijo, obviando completamente la pregunta de Mario Cortegana, que es fundamental para entender la respuesta de Thibaut. A mí me llaman los demonios cuando veo eso. Y yo podría hacerlo, y de hecho, a veces lo he hecho en la radio, advirtiéndolo. Es decir, mira, lo fácil que es manipular un audio para que parezca que es lo que no es. Y he metido un audio y lo he cortado en el momento justo en el que, si dejaba lo que venía después, cambiaba por completo todo lo que había habido anteriormente. Entonces yo me emitía y decía, mira, escuchad, ahora vamos a oír el audio completo. Fijaos cómo de esto que os he puesto, que es A, si lo escuchamos completo, resulta que es B. Yo aquí Y eso siempre, es lo que me yo en el gusta. tema de la manipulación o sacar de contexto siempre pongo, bueno, siempre, desde hace meses pongo el mismo ejemplo y tú te acordarás, hubo una rueda de prensa en la que Ancelotti dijo que Nacho era un defensa pesimista y lo explicó por qué decía que era un defensa pesimista. Curiosamente, incluso fue portada de Marca al día siguiente, la Era un portada elogio. de Nacho es un defensa pesimista. Claro, si tú no escuchas la declaración completa de por qué Ancelotti, que en realidad lo está elogiando por el tema de la concentración, etcétera, piensas que le están pegando un palo, ya se genera un debate absurdo que luego la propia prensa se va a lavar las manos porque ellos te van a decir, no, no, si aquí el que ha hablado ha sido Ancelotti, nosotros te hemos traído sus declaraciones. Pero quería terminar, en tu camiseta, la gente no lo ve, pero en tu camiseta está Gareth Bale, aparte del logo del radio. Esta semana ha anunciado, bueno, se ha despedido Gareth Bale, ya sabemos que si vais, se le acaba contrato. Yo en el canal he comentado que me parece una absoluta leyenda del Real Madrid. Quizá no al nivel de Marcelo, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, etcétera, pero es una leyenda del Real Madrid. Los últimos años han sido difíciles. Creo que él se ha equivocado en algunas ocasiones, pero quitando Mourinho, que fue caso aparte, ¿piensas como yo que la campaña contra Gareth Bale ha sido de las más duras que ha recibido un profesional del Real Madrid? Como has dicho antes, desde el minuto uno de su llegada, las portadas de la hernia, las tertulias de la radio que tú has llevado a tu podcast, columnas y más columnas de opinión. ¿Consideras, repito, como yo, que ha sido seguramente de los profesionales peor tratados desde que tenemos uso de razón en el Madrid? Mediáticamente, quiero decir. O sea, desde el minuto menos uno. Menos uno. Desde Yo me incluso antes de acuerdo, venir, sí, claro. antes de venir, yo me acuerdo, además el otro, hace no mucho lo puse, Pablo García Cuervo, el actual jefe de prensa, no sé si jefe de prensa o DIRCOM de la federación. Me acuerdo en una tertulia en Radio Marca diciendo que el Madrid no podía fichar a Gareth Bale porque el Madrid no era una sociedad privada y tenía una responsabilidad y tenía que dar ejemplo de imagen y cómo se podía gastar 100 millones en un futbolista. O sea, no había llegado todavía, no había firmado el contrato todavía y ya empezaban a darle el arzobispo y todas las gaitas estas. Y efectivamente, yo quiero también mirarlo desde otro punto de vista. Y es desde el punto de vista del Madrid. Yo creo que con Gareth Bale el Madrid se ha equivocado en la política de comunicación, porque yo creo que hay muchas cosas que han pasado y que podrían explicar bastante de lo que ha sucedido con Gareth Bale y que no lo sabemos porque no nos lo han contado. Es lo que yo llamo en el radio el periodismo de sensaciones, es sensacional. Es decir, yo tengo la impresión de que ha habido algo más. Las imágenes del otro día de Florentino con Bale después de la 14ª son imágenes de un presidente cariñoso con un futbolista. Pero esto no cuadra con ese Bale se ha reído del Madrid, en el Madrid están hartos de Gareth Bale, el Madrid quiere pegarle la patada a Gareth Bale ya. No me cuadran las cosas que veo.
Y sí, efectivamente. Y yo no sé si, hombre, Mourinho fue menos tiempo, más intenso tal vez, pero a lo largo de todos estos años, 9 años que ha estado en el Madrid, ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Gente que ha mentido a sabiendas sobre Gareth Bale. Gente que ha mentido a sabiendas, por ejemplo, con el tema del español. Gareth Bale concedió una entrevista a El Larguero. En El Larguero habló en inglés casi todo el rato, pero al final de la entrevista habla en español con ellos. Le preguntan y él contesta en español un poquito. Bueno, en ese mismo programa, tiempo después, sostenía que Gareth Bale no hablaba español y lo había hablado con ellos. No la de programa de televisión que puedes decir, oye, mira, se lo ha aprendido fonéticamente todo y esto es una... No, no, con ellos directamente, en su programa habló en español. Bueno, pues en ese programa mantenían y sostenían que Gareth Bale no hablaba español. Y así continuamente con todo, con todo. Le querían pegar una vez más patadas en el culo a Florentino, como se las han dado muchos futbolistas que han llegado al Madrid, era extranjero, y esa parte de xenofobia que en ocasiones tiene la prensa española, pues por desgracia también cuenta, que le podría quitar el puesto a un español que entonces era el protegido de la prensa, hasta que le llevó la contraria, y entonces Isco pasa a ser un apestado, que eso también lo puedes ver históricamente, y una tras otra han sido, bueno, pero es igual, ahora cogerán a otro, cogerán a Biden Assad, cogerán a cualquiera, a que le toque. Normalmente, generalmente suele ser extranjero, pero le tocará a otro recibir los palos porque siempre hay uno en el Madrid o más de uno, que cobra de la prensa gratuitamente. Sí que estoy totalmente de acuerdo y además esto del tema de los españoles yo siempre lo he defendido en el canal. De hecho, pocas veces hay campañas o críticas a algún futbolista español y la última que recuerdo en plan campaña fue con Álvaro Arbeloa y fue por lo que todos sabemos, porque era un entrenador que estaba alineado con su jefe al final, que era José Mourinho y que es lo lógico y que era un jugador que no le daba nada a la prensa y eso la prensa no lo soporta. Pero bueno, creo que ha sido más de media hora, ha sido una charla bastante enriquecedora, sobre todo para la gente de mi canal, sobre todo muchos latinoamericanos que no entienden. Ellos te hablan de ESPN, que bueno, lo conocerás de oídas, que es también muy antimadridista, DirecTV, etcétera, pero no alcanzan a comprender cómo en España se trata al Real Madrid, que es quizá el mejor embajador de este país, seguramente como si fuese un club, pues eso, a la deriva, crisis permanente, un club mal gestionado, etcétera. Así que lo dicho, Richard, muchas gracias por pasarte por el canal. Espero que quede larga vida al radio, que querrá decir que a ti también te queda larga vida todavía por delante. Eso es lo más importante. Y no sé si quieres añadir algo más ya para despedirnos. No, simplemente, oye, que la gente, lo que yo les digo siempre, que no crea a nadie a pies juntillas, y añado, y a mí menos que a nadie. Si me escuchas a mí decir algo, intenta informarte también por otra vía, a ver si igual he metido la pata. Igual he metido yo también la pata, y a mí no me importa lo más mínimo que alguien me diga, oye, te has equivocado en esto, en esto, en esto y en esto. No tengo ningún problema en admitirlo, al contrario. Yo soy feliz cuando alguien me dice, te has equivocado. Oh, perfecto, perfecto. Pero eso, que la gente busque, que la gente que haga como en el anuncio aquel del jabón, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómpralo. Es decir, no te creas lo primero que te cuentan. Intenta, porque hay métodos para localizar la información. Lo de Courtois es muy sencillo. Oye, te vas al canal de Rafa MJ y buscas ahí la rueda de prensa. Y dices, mira, a ver qué dijo Courtois de este tema. Y vas a decir, coño, pues mira, si es esto, esto y esto y esto. Y lo que decías tú antes de Ancelotti, de que ha dicho que es pesimista, voy a ver qué es lo que realmente dijo, en qué contexto y cómo lo explicó. Entonces me voy a ir allí a enterarme. Porque ahora tenemos, por suerte, ahora tenemos los medios. Cuando yo era joven, hace 20, 30 años, no teníamos nada. A nosotros nos contaban en la radio una cosa y primero no teníamos manera de verificarlo, porque no la teníamos. Y segundo, tampoco teníamos manera de, si tiempo después decían lo contrario, decirles, oye, mira, aquí tienes un audio en el que decías lo contrario de lo que dices ahora. Ahora sí, ahora tenemos podcasts, tenemos un montón de material que está a nuestra disposición y que si queremos
si queremos, puede ser un arma bastante potente para defendernos de toda esta manipulación, de todas las mentiras que nos cuentan y de toda la burla que hacen, como dice un amigo mío, del timo que perpetran día tras día con los usuarios. Lo comparto al 100%. Bueno, para los que quieran, os dejo aquí en la descripción la web del radio para que podáis escuchar todos sus programas, como él ha dicho, de lunes a viernes. El fin de semana sigue escuchando la radio, pero por lo menos descansa, que también se lo merece. Así No, que va, que, no, nada, no, no, el ¿no fin la de semana, escuchas? no, no escucho, no. Yo el viernes Lo por la mismo se te noche, escapa. Lo mismo el sábado dicen alguna barbaridad y se te escapa. pues sí, sí, me lo cuentan, o sea, por cierto, para los que, Tienes tus espías luego por detrás, claro, que te dicen, sí, oye, mira, no, pero quería advertir una cosa que siempre digo, eh, los que no hayan escuchado nunca radio y lo empiecen a escuchar, que sepan, y esto es muy importante, que ni pago terapias por daños psicológicos, ni pago abogados matrimonialistas por posibles divorcio. Que quede bien claro, ¿eh? Yo esto es algo que y que siempre digo, tampoco pones mala salvo, música. no, eso, salvo alguna vez que me piden cosas malas, la música suele ser buena. Eso Si te la iba a elijo decir. yo, si la elijo yo es buena. Si la eliges tú es buena. Si te dicen, oye, Pero, es mi cumpleaños, tienes que poner esta, pues te toca cumplir. Al final es lo que toca. pues Así eso. que nada, Richard, muchas gracias por venir y un abrazo grande. Vale, hasta luego.